Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy día vamos... ¿Se escucha bien, cierto? Para confirmar al tiro. Sí, se Sí, se escucha. escucha, parece. Bacán. Bueno, hoy día vamos a cerrar este cachito, no cacho de lata, sino esta cola de materia que nos quedaba, que es bastante poco, que tiene que ver con un último caso de interacción que tenemos que analizar entre alumnos y profesor en este ejemplo que di. Después vamos a ver cómo se implementa eso en hardware, que es bastante simple conceptualmente, pero desde el punto de vista de hardware no es tan simple. Requiere más piezas, etcétera, pero conceptualmente hace mucho sentido. ¿Ya? Y teniendo eso listo, vamos a pasar a dudas de la tarea o materia, etcétera, que con el fin de ir aclarando eso y que ya los últimos días no tengan problemas y se queden pegados en dudas que son sencillas de resolver, quizá, pero uno tiende a quedarse pegado porque, bueno, uno puede estarlas pensando por un lado, no es quizá el lado más adecuado, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, vamos a partir con eso. Muy brevísimo resumen de la clase pasada. Habíamos visto este esquema de comunicación con interrupciones, ¿ya? Donde los dispositivos eran capaces de enviar una señal a la CPU diciendo, oye, mira, ¿sabéis que tengo que decirte algo o quiero decirte algo? Era el análogo a alumnos preguntones que vimos en el ejemplo. Y vimos ya casi en la parte final de la clase que para manejar múltiples dispositivos de input-output que interrumpían, era más conveniente tener un controlador de interrupciones, ¿ya? Que era el que centralizaba la llegada de estas señales. Entonces, bueno, le llegaban a este controlador de interrupciones las señales de interrupción, ¿ya? Él las priorizaba, decidía, o sea, verificaba si algunas estaban enmascaradas o no, si algunas estaban siendo atendidas o no, y una vez que decidí o se daba cuenta de que podía enviar una solicitud de interrupción a la CPU, se le enviaba. La CPU si decidía que podía atender, ¿ya? Enviaba esta señal de int acknowledge y luego el controlador de interrupciones se encargaba de gestionar que el dispositivo fuese atendido, ¿ya? Algo que me faltó mencionar la clase pasada, que es un detalle, es que una vez que la CPU le envía la señal de int acknowledge al controlador de interrupciones, este le envía el ID a través del bus de datos. Este cable no está acá, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Le envía a través del bus de datos a la CPU el ID del dispositivo que lo atendió. ¿Ya? Y eso es súper importante porque sin ese ID la CPU no podría hacer call mem ID. ¿Ya? ¿Por qué la CPU querría hacer call mem ID o alguna función del ID? ¿Qué es lo que logra la CPU haciendo eso o qué es eso? Distinguir de dónde viene la interrupción. Claro, pero eso te lo da el ID, pero ¿por qué estoy llamando a algo? ¿Qué es lo que estoy llamando en realidad? Esa es la pregunta. ¿Dónde Rafaela, está dale. O Rodrigo. ¿qué? Rodrigo está antes, de ahí la Rafaela. No, pero era dónde está la subrutina, ¿no? De la interrupción. Exacto, ya, eso. Súper, súper. ¿Dónde está la ISR? Este es el llamado a ISR. ¿Ya? Y es la ISR del ID. ¿Ok? Rafael bajó la mano, así que supongo que iba por el mismo lado. Entonces, teniendo eso, la CPU puede continuar con la ejecución tal cual como si hubiese tenido un dispositivo conectado, como habíamos visto un poquitito más en detalle el caso anterior. Entonces, bueno, les mencioné que tenía varios registros, veía cómo manejar prioridades, tenía enmascaramiento, atención, espera de atención, y como era otro dispositivo más de input-output, tenía comandos y estados, y les había mencionado que quedaba propuesto como una manera de practicar la- el entendimiento de todo el proceso que hay detrás de las interrupciones, el ver cómo cambiaba teniendo estos registros, ¿ya? O este controlador de interrupciones, cómo cambiaban los pasos para atender ahora a una interrupción,
les mencioné que también estaban ya solucionado eso en los apuntes, en particular para la arquitectura x86. ¿Ya? Así que eventualmente tienen ahí la solución. ¿Cuál es la diferencia con la arquitectura x86? Bueno, que esta, en vez de tener un controlador de interrupciones, tenía dos, ya un PIC, que la P viene de programable, ¿ya? Y que se conectaban con el, ¿por qué dos? Porque permitía conectarse con el esquema primario-secundario, ¿ya? Donde el PIC2 metía, se conectaba en la, donde iría la señal de IRQ2, ¿ya? Esto sería la IRQ2. Por lo tanto, cada vez que a la CPU le llega una solicitud de IRQ de la IRQ2, ¿ya? Luego el PIC, de nuevo acá, o uno de los dos PIC a través del bus de datos, le va a enviar el ID, bueno, con cualquiera de las IRQ, ¿ya? Pero si el dispositivo sabe que viene de la IRQ2, por lo tanto va a venir de cualquiera de estos dispositivos de acá, a través del bus de datos le va a entregar el ID del dispositivo correspondiente a esos. No le va a decir, mira, es el dispositivo 2. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Fuera de eso, ¿qué diferencia tiene con lo que vimos anteriormente? Quizá la única es que las prioridades se manejan en este esquema en base al ID de la IRQ. ¿Ya? O sea, el dispositivo con IRQ0 tiene mayor prioridad que el de IRQ1. Luego todos los que están no como enmascarados, sino escondidos detrás de la IRQ2, que son del 8 al 15, tienen más prioridad que el 3, luego el 3 más que el 4, etc. ¿Ya? Porque es así, bueno, decidieron no complicarse, en el fondo decir, mira, este es el circuito de prioridades que trabaja muy rápido, porque es muy directo de implementar, y luego que la importancia de cada uno de los dispositivos sea decidida por aquel que conecta los dispositivos, ¿ya? Y eso viene cableado desde la fábrica, ¿ya? De hecho, si uno revisa la tabla de IRQ de la arquitectura x86, esta arquitectura antigua más o menos, en que teníamos solo 16 posibles dispositivos que interrumpían, ¿ya? O 15 si pensamos que estamos perdiendo una señal de IRQ por la conexión principal secundario, tenía estos dispositivos. Y podemos ver, por ejemplo, que la IRQ0, ¿ya? Que es la que mayor prioridad tiene, está asociada a, en la tabla de vectores de interrupción, su vector de interrupción es el 8, ¿ya? O sea, uno va a la posición 8 de memoria, ¿ya? Y ahí encuentra la tabla de, o sea, el vector de interrupción, ¿ok? Y es el timer del sistema, ¿ya? Y eso es bien interesante. Uno podría decir, ¿por qué el timer del sistema es el dispositivo que tiene mayor prioridad? ¿Ya? Esto es algo que vamos a dilucidar un poco más adelante cuando hagamos multiprogramación. Lógicamente también cuando estén en sistemas operativos lo van a entender mejor, pero es en esencia que el timer del sistema se ocupa muchas veces, o más que muchas veces, siempre se ocupa para marcar eventos importantes, ¿ya? Por ejemplo, controlar, suprimir. No, no en realidad controlar, suprimir, va por el mismo camino, pero en el fondo eventos que uno quiere que siempre sean atendidos, como por ejemplo, em, que yo quiero cambiar de un proceso a otro. ¿Ya? Eso excede un poquito de la materia del curso, lo vemos un poquito de detalle más adelante. Pero en el fondo, si un thread se queda pegado, ¿ya? Es un proceso, un programa, digamos, por el momento, no es programa, pero por el momento digamos programa, se queda pegado, ¿ya? Yo quisiera poder sacarlo, ¿ok? Y como el timer del sistema sí permite interrumpir todo, porque es el que mayor prioridad tiene, ¿ya? Incluso no puedo enmascararlo, bueno, en algún momento va a levantarse otro proceso que es el que me permita matar procesos, como por ejemplo el que uno levanta cuando hace control alt y suprimir, ¿ok? También el puerto, lo que era el puerto PS2 del teclado, que era un puerto especial para el teclado, seguramente ustedes ni siquiera nacían ya cuando se dejó de ocupar, y seguramente no, cuando entró a la universidad ya no se ocupaba. Era un puerto especializado tanto para el mouse como para el teclado, y por esto mismo el control Supreme que les menciono, que tiene una RQ bastante baja, ¿ya?
tenía el vector de interrupción 9, pero tenía la RQ1, y eso significaba que cualquier cosa que yo apretara en el teclado iba a tener mayor prioridad de interrupción que todas las cosas que venían después. Y después, bueno, ustedes pueden ver que se conecta al PIC secundario, está todo el resto de los dispositivos. Uno podría empezar a argumentar por qué uno sería más importante en cuanto a prioridad que el otro, etcétera, ¿ya? Ahí Rodrigo nos cuenta en el chat que todavía hay algunos. Sí, yo sé, de hecho yo tengo un par guardados por ahí. El tema es que ya no hay entrada PS2, salvo en los computadores de escritorio, los desktop, ¿ya? Y como dice Nicolás, este es medio redondo de color, sí, y en general, si no me equivoco, el verde era para el teclado y uno medio rosado pálido quizá, a veces venía color medio rojo, yo creo que eso rosado pálido era porque ya venía medio esteñido, era para el mouse, o viceversa, Ya, ahí como Jerry dice, es al revés, ¿ya? Claro, el verde era para el mouse y yo me acuerdo lo desenchufaba más que el teclado, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la tabla de interrupciones. Uno puede también extender este concepto de interrupciones, ya que lo que hemos visto hasta el momento es de hardware, pensando en que también existen interrupciones de software, ¿ya? ¿Y por qué podría tener sentido esto? Uno podría pensar, mira, tal cual como los eventos de hardware me permiten interrumpir la ejecución de casi cualquier cosa, uno podría pensar también que hay eventos de software relevantes que uno quisiera que interrumpan cualquier cosa, ¿ya? Y un ejemplo muy claro, muy directo, y después de que uno lo piensa bastante obvio, ¿ya? Es el de las excepciones, ¿ya? Perdón, que ahí está. Es el de las excepciones. Por ejemplo, si uno tiene una división por cero, un index out of bounds, o algo que ustedes seguramente se van a ver enfrentado a un sistema operativo, que es el segmentation fault, ¿ya? Que en el fondo cuando uno no accede a la posición de memoria adecuada, se levanta algo a ustedes les tira un error, ¿ya? Core dumped, por ejemplo, como indica Rodrigo, ¿ya? O la blue screen of death, ¿ya? Son, aunque ese es mucho más grave, en el fondo son avisos que le tira uno al sistema de que hubo algún problema casi que inmanejable, ¿ya? Salvo que uno haga el proceso para manejarlo directamente. Ya uno puede poner un try catch, por ejemplo, ¿ya? Em, y tiene mucho sentido que eso sea manejado tal cual como una interrupción, solo que esta vez es de software causada por el software, ¿ya? Lo interesante es que acá el que maneja la interrupción es el sistema operativo, ¿ya? Y en este caso en las excepciones, ¿ya? Tomás hace una pregunta súper buena en el chat, perdón la que interrumpe. Dice, ¿el pop-up de Windows de autorizar como admin sería una interrupción de ese tipo? Fíjate que no lo sé. Voy a revisar. Yo me inclinaría a decir que no, a ver, no el pop-up de admin per se, sino que si uno quiere, al menos como está implementado en Windows, si uno quiere acceder a ciertas funcionalidades, ¿ya? Uno tiene que tener cierto nivel de permiso, ¿ya? Entonces, si uno en Windows al menos, y acá hago la distinción, si en Windows uno hace pide un permiso, ¿ya? Para subir de categoría temporalmente de usuario, yo intuyo que por ahí puede haber alguna una excepción. Pero creo más probable que no es una excepción la que hay ahí, sino un trap, o también conocido como interrupción de software. ¿Ya? Al tiro lo voy a discutir, quiero terminar de ver lo de las excepciones y paso al ¿cómo se llama esto? A eso. ¿Ya? Entonces, la excepción a la típica es la división por cero, ¿ya? Pero puede haber más, ¿ya? Uno puede asignar acá, por ejemplo, uno puede escribir su propio try y catch y lo podría eventualmente poner ahí. Acá también tiene bastantes asignados para eso este esquema. Hay otro tipo de errores críticos del sistema, ¿ya? Que uno no quiere enmascarar, ¿ya? Están principalmente relacionados con memoria, lo vamos a ver
un poco más adelante, a partir de la próxima semana, cuando veamos memoria caché y cuando veamos multiprogramación, ¿ya? Pero son típicos errores que uno no quiere enmascarar o no tiene que enmascarar, ¿ok? Y fíjense que en el vector, o en realidad en la tabla de vectores de interrupciones, esto está ubicado bien arriba, desde la dirección 0 hasta la dirección 7. ¿Ya? Entonces, bien interesante que eso esté arriba. Y de hecho, si se fijan, y esto como información, Windows lo primero que hace cuando parte es meter en las primeras direcciones de memoria, ¿ya? La tabla de vectores de interrupción, ¿ya? Porque el sistema no puede funcionar sin sus interrupciones, ¿ok? Ya, entonces las excepciones son más o menos, no quiero decir obvias de entender, pero más o menos claras. Ya son errores no relacionados a hardware, sino más bien a software, que uno le quisiera manejar de alguna manera. Ahora, resulta que uno puede extender este concepto para proteger acciones que son relevantes para el sistema, ¿ya? Críticas en algunos casos, importantes solamente en otros, ¿ya? Como por ejemplo acceder a un dispositivo, ¿ya? ¿Por qué acceder a un dispositivo? No, antes de eso, antes de plantear la pregunta. Entonces, los sistemas operativos en general, ¿cómo manejan el acceso a dispositivos o las acciones críticas o importantes del sistema? Bueno, uno le hace una solicitud al sistema, lo que se llama una llamada al sistema, en el que llama alguna función del sistema operativo, uno con programando, ¿ya? Entonces el sistema operativo, a partir de ese momento en que lo llaman, toma el control del computador, ya antes el control lo tiene el software, ¿ya? O sea, ahora que yo estoy corriendo PowerPoint y Zoom, ¿ya? En la capa de más arriba de ejecución se están alternando PowerPoint y Zoom, ¿ya? Para poder ver todo esto. Eventualmente, si tengo más de un core, van a estar corriendo al pseudo al mismo tiempo, ¿ya? Pero yo estoy alternando entre ellos dos, o están los dos en la punta del sistema, ¿ok? Si yo hago un llamado al sistema o una interrupción de software, ya como y yo les mencioné que para cualquier dispositivo que yo quiera utilizar, se hace eso. Por ejemplo, para imprimir algo en pantalla, ¿ya? Yo voy a hacer un llamado al sistema y el sistema operativo va a tomar control de todo, ¿ya? Va a hacer lo que le pido, imprimir en pantalla, y después va a retornar el control al programa, ¿ya? Entonces, si se fijan, ese tipo de llamado a sistema calza mucho con el esquema de una interrupción, ¿ya? O sea, yo tengo un programa, más que una acción externa que me interrumpa, yo mismo digo, sabéis que me voy a interrumpir porque necesito que tú hagas algo, sistema operativo. El sistema operativo toma el control, hace lo que tenga que hacer y luego retorna. Entonces calza súper bien con este esquema de interrupciones, ¿ya? Solo que ahora no son excepciones por errores, sino que yo como programa cedo el control de manera voluntaria, ¿ya? Por lo tanto, se le conoce como interrupciones de software o traps, ¿ya? O llamadas al sistema, cuando lo que estoy haciendo es entregarle el control al sistema operativo, ¿ok? Em, Ahora, la pregunta que quería plantear hace unos minutos, ¿por qué el hacer interacción con dispositivos, por ejemplo, querer imprimir en pantalla, querer guardar en disco, etcétera, tiene que pasar por una interrupción de software o una llamada al sistema? ¿A él se le ocurre por qué podría ser relevante o importante o necesario que eso ocurra así? Por mientras voy a contestar la pregunta de Benjamín. Mientras piensan eso, Benjamín indica en el chat si el primer handler del vector 0 es lo primero que está en toda la memoria. Sí, es lo primero que está en toda la memoria. Entonces ahí uno podría decir, chuta, pero cuando yo estoy escribiendo un programa, ¿ya? Y lo primero que pongo es, ok, no en el segmento data en x86, que al menos en la versión del x86 que estamos viendo acá no hay data, ¿ya? Después agregaron el data. Eso significa que si pongo algo en la primera posición de memoria, una variable, ¿va a sobreescribir la primera dirección de la tabla de vectores de interrupción? No.
no va a ocurrir así, ¿ya? Y eso vamos a ver por qué más adelante en el curso con el tema de memoria virtual, ¿ya? Rafaela me indica si puedo repetir la pregunta. En el fondo es lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué tiene sentido que el uso de cualquier dispositivo, ¿ya? Y de input-output se encuentre detrás o se haga a través del sistema operativo y no puedo hacerlo yo directamente, ¿ya? Y ahí Tomás responde correctamente en el chat, dice, porque no tengo ninguna garantía de que el programa que necesita acceder o sepa cómo comunicarse exactamente, o si debiese tener el driver para comunicarse. Perfecto, exactamente eso, ¿ya? El sistema operativo protege el acceso a todos los dispositivos, perdón, a través de llamadas al sistema. ¿Por qué? Porque se entiende o se asume que el sistema operativo es el que conoce cómo acceder correctamente a los dispositivos porque tiene el driver instalado en su área de memoria privada. Esto vamos a verlo eventualmente más adelante. Y por lo tanto, protege el acceso. ¿Por qué? Porque por un lado, uno puede no saber cómo manejar un dispositivo y romperlo, ¿ya? Puede ser bastante sencillo romper dispositivos si uno lo hace así. Y segundo, por un tema de eficiencia, ¿ya? ¿Para qué voy a tener el código de manejo de un dispositivo distribuido en múltiples programas, cada uno haciéndolo a la pinta que quiere, si puedo yo como sistema operativo tener una versión optimizada de eso en mi espacio de memoria? ¿Ya? Entonces, suena razonable. ¿Cuál es el contra de eso? Que el sistema operativo se ve cargado eventualmente con múltiples llamadas al sistema de múltiples programas, ¿ya? Y que el hecho de tener que llamar, de hacer este cambio, ¿ya? No voy a ocupar todavía la palabra cambio de contexto, eso es algo que vamos a ver un par de semanas más, pero este cambio entre el programa principal, no principal, pero el programa que se está ejecutando y luego lo del sistema operativo, ¿ya? Genera un overhead extra en el sistema, ¿ok? Pero se ha impuesto este esquema como el predominante al manejar dispositivos, termina siendo más fácil, más controlable, más eficiente para todos, ¿ok? Ya, dudas de esta última parte sobre las excepciones y las interrupciones de software / llamadas al sistema. Nada al parecer. Estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, último esquema de interacción. Ya recuerden que vimos sin proyección, sin proyector, ni pizarrón, ni copia de la guía, alumnos tímidos. ¿Ya? Luego, sin proyector, ni pizarrón, ni copias de las guías, alumnos preguntones y participativos, ya hacer interrupción. Y ahora agregamos un tercer caso que es pizarra interactiva y alumnos preguntones. ¿Ok? Entonces, estas características nos indican un poco cuál podría ser la debilidad del esquema anterior. Ya vimos que en el caso 1 del polling era que la CPU tenía que estar viendo a cada rato preocupada de lo que decían los dispositivos. ¿Ya? Si yo tenía pocos dispositivos, no era tanto problema. Si yo tengo interrupciones, ¿cuál podría ser la desventaja? Bueno, si bien me puedo sentar a esperar que los dispositivos me llamen, no es tanto problema que yo tenga muchos dispositivos, siempre y cuando el tiempo de interacción con el dispositivo sea corto. ¿Ya? Y cuando el dispositivo perdón, el tiempo de interacción con un dispositivo no es corto, bueno, justamente cuando yo tengo que hacer transferencias de datos muy extensas. ¿Ya? Y acá, en este caso, la pizarra interactiva me permitiría suplir eso, ¿ya? Porque tengo los alumnos preguntones igual que antes, o participativos, que tiene que ver con las interrupciones, ¿ya? Esto tiene que ver con las interrupciones. Pero esto de la pizarra interactiva es nuevo, ¿ya? ¿Y cómo funcionaría? Funcionaría de la siguiente manera. Llega el profesor y en vez de ir diciéndole a cada uno de los alumnos por puesto, mira, ejercicio 1, bla, 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 llega el profesor y escribe en esta pizarra interactiva los ejercicios. ¿Ya? En realidad, para la próxima versión del curso voy a actualizar esto a una carpeta compartida o algo por el estilo, porque claramente este ejemplo fue hecho previo a tener una educación tan online como la tenemos ahora. ¿Ya?
piense que está explicando esto en clase y ahora no tiene mucho sentido, pero podemos pensar también el análogo de una carpeta compartida, pero el hecho es que hay una especie de repositorio al que todos pueden acceder, ¿ya? Y todos pueden ver eso, ¿ya? Donde van a estar escritas las preguntas, ¿ya? Las preguntas de las guías, ¿ok? Y se va actualizando automáticamente con nuevas preguntas, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, los alumnos, ¿ya? Pueden, sin que el profesor tenga que estar atento, enviarle las respuestas al profesor. Y esto podría ser yendo a la pizarra interactiva, ¿ya? Y escribiendo su respuesta ahí, y eso automáticamente o automágicamente se transfiere a o el computador del profesor o a una hoja en el escritorio del profesor, o si pensamos en una carpeta compartida, los alumnos dejan sus respuestas en sus propias carpetas o en sus propios repos, etcétera. Y R indica, le envía la respuesta por WhatsApp. No estoy tan convencido de eso por un único tema que en el WhatsApp tú le estás enviando directamente el mensaje al profesor, ¿ya? Pensando en el profesor como la CPU. Y resulta que hay acá la sutileza es que el profesor no se preocupa de eso, ¿ya? Uno podría decir que, ya, yo veo el WhatsApp cuando quiera, ¿ya? Em, pero no es directo. Quizá sería mejor por el grupo de WhatsApp, sí, eso sería mejor si vemos el WhatsApp como una especie de repositorio donde se van a guardar las cosas, ¿ok? Y también si uno ve como el WhatsApp del profesor como el repositorio donde él guarda los ejercicios, también estaría bien, pero en general el WhatsApp uno lo ocupa más para comunicación punto a punto directa, ¿ya? Quizá el WhatsApp es una mejor representación para decir, oye, tengo una interrupción, ¿ya? Prefiero pensarlo así, pero no está del todo mal, Jerry, así que no hay problema, uno puede adaptarlo a este caso, ¿ok? Entonces, bueno, acá lo importante de la pizarra interactiva es que los alumnos de lo único que tienen que interactuar con el profesor es indicarle su estado, ¿ya? Estoy listo, tengo una duda, pero toda la transferencia de datos, ¿ya? O sea, plantearle la duda al profesor, que el profesor responda, entregarle las respuestas de los ejercicios al profesor, etcétera, todo eso se hace a través de la pizarra interactiva o pensemos en todas las herramientas que estamos ocupando ahora, de las issues o mail, etcétera, ¿ya? Y el profesor no tiene que estar preocupado él de leer o escuchar cada una de las respuestas en todo momento. No digo que esto sea correcto, ¿ya? Estoy diciendo que por un tema de eficiencia en el uso de los recursos, aunque suene horriblemente neoliberal, em, el profesor puede dedicarse a otras cosas, ¿ok? O las cosas que en ese momento a él le interesaban y luego más adelante podría revisar las preguntas, ¿ya? Y este esquema, que parece bastante razonable conceptualmente para dispositivos que requieren grandes transferencias de datos, como los discos duros, por ejemplo, ¿ya? O las tarjetas de red, o las pantallas, no las pantallas, las tarjetas de video, ¿ya? Que yo tengo que transferir todo el rato mucha memoria desde mi memoria principal hasta la memoria de la tarjeta de video, por ejemplo. Este esquema se llama de interrupción con acceso directo a memoria. Y acá la clave es este acceso directo a memoria, ¿ya? Em, que nos va a generar la introducción de un nuevo dispositivo de input-output en el computador, que es un dispositivo de input-output que controla todo esto, ¿ok? Tomás pregunta, ¿esa es la pega que hace el chipset? Era la pega que hace el chipset, cada vez va cambiando. Esto es una historia de chipset, CPU, CPU chipset, etcétera. Em, Uno podría asumir, tal cual como están los apuntes, que este controlador se va a encontrar fuera de la CPU, en la tarjeta madre, en el chipset de la tarjeta madre. Pero hay casos en que no, es que está dentro de la CPU con el fin de que se maneje más rápido, ¿ya? Luego había otras arquitecturas que lo han sacado de nuevo al chipset de la tarjeta madre, etcétera, ¿ya? Así que es medio complicado decir si ahora está en uno u otro lado. Puede estar en ambos lados, ¿ya? Va a depender de lo que priorizó el, el fabricante, pero uno, sin pérdida de generalidad, podría decir que esa pega
la hace un dispositivo de input-output, por lo tanto no es CPU ni memoria. Que esté metido dentro del package de la CPU es otra cosa, ¿ya? Pero no es ni la CPU ni la memoria lo que hacen esto. Aunque igual las barreras ya se están rompiendo, ya como les mencioné en alguna clase atrás, hay memorias que tienen CPUs metidas adentro, CPUs que tienen memoria, de hecho las CPU tienen memoria adentro más que los registros, entonces ya todo se vuelve medio difuso, ¿ok? Entonces, esto es lo que teníamos antes, ya teníamos nuestro controlador de input-output, sea como sea cuántos subcontroladores tenga internamente, teníamos la memoria, acá yo las señales de IRQ e int A las traduje a este bus de control, ¿ya? O sea, efectivamente, este controlador de interrupciones, que si bien es un dispositivo más de input-output, ¿ya? Es un dispositivo de input-output especial porque está conectado con señales de control, a través de señales de control con la CPU, ¿ok? Entonces, si uno mira este ejemplo, ¿ya? Se da cuenta que la única manera de hacer transferencia de datos y teniendo conocimiento de las ISA o de los assembly, que la única manera de hacer transferencia de datos entre memoria y dispositivo de input-output es a través de algún programa que esté corriendo en la CPU, que es el que diga, mira, quiero agarrar esta posición de memoria de la memoria y moverla al dispositivo de input-output, o viceversa. ¿Ya? Siempre hay un programa, y acá lo importante, siempre hay un programa corriendo en la CPU que es lo que va a hacer eso. ¿Ok? Por lo tanto, independiente si la CPU o no debiese tener participación en esto, ¿ya? El hecho de que participe hace que la transferencia de datos con input-output se le llame programada o PIO o Programmed Input Output, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un programa en la CPU que es la que llega y coordina la transferencia de datos, ¿ya? Ustedes son muy jóvenes, pero en algún momento cuando uno en la BIOS tenía que configurar cómo el disco duro se iba a comportar cuando uno compraba un disco duro nuevo, ¿ya? Y cuando SATA, ¿ya? Era la novedad, uno tenía distintos esquemas de PIO para el disco duro, Pío 1, Pío 2, Pío 3. Yo me reía cuando cabro chico porque era, Pío como pajarito, ¿ya? Sin entender nada de lo que se trataba. Pero ya después en la universidad, o sea, nunca caché nada qué significaba esto cuando no entré a la universidad. Después teniendo este ramo caché que este Pío era de Program de Input Output, que en el fondo me indicaba que la CPU se iba a encargar de manipular las transferencias. Eso significaba que la CPU iba a estar ocupada cada vez que yo transfería un dato del disco duro a otro lado, ¿ya? Lo que es nefasto. Ahora, si yo tengo si se fijan, ya pueden hacer la prueba, si yo estoy transfiriendo datos o descargando archivos, mi computador no se pone lento, ¿ya? Sigo funcionando tal cual como antes, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Porque en general las transferencias de datos, ¿ya? Cuando son razonablemente grandes, se hacen a través de un nuevo dispositivo, ¿ya? Que es esto que está acá a la izquierda, que se le llama el DMA o DMA Controller, ¿ya? Y el controlador de DMA es el controlador de acceso directo a memoria, ¿ya? Acceso directo a memoria, ¿ya? Y es un dispositivo muy simple, ¿ya? O más que muy simple, que cumple una pega muy simple, muy directa, muy única, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El controlador de DMA en algún momento recibe la orden de la CPU de copiar memoria entre la memoria, copiar datos, digamos, copiar memoria entre el dispositivo de input-output y la memoria principal, ¿ya? En alguno de los dos sentidos. Puede ser de la memoria del dispositivo a la memoria, etc. ¿Ya? Entonces, la CPU le dice como buen dispositivo input-output, controlador de DMA, mira, acá tienes mi comando, empiezas y le pongo desde dónde hacia dónde, ¿ya? ¿Qué cantidad de palabras de memoria quiero transferir? Y la CPU le dice, ya, tate, toma, ejecuta eso. Y luego la CPU se va a hacer lo que tenga que hacer.
por detrás, en el DMA controller hay un programa ejecutándose, ¿ya? Distinto al programa que se va a estar ejecutando en la CPU. La CPU va a seguir funcionando, ¿ya? Y ese programa, ¿qué es lo que va a hacer? Sin pasar por la CPU, ¿ya? Va a transferir la memoria desde la memoria principal al dispositivo o viceversa, ¿ya? Y cuando el DMA controller termine de hacer la pega, ¿qué es lo que va a hacer para informarle a la CPU de que está lista? ¿Qué se le ocurre a ustedes qué es lo que puede hacer el DMA controller? Porque en algún momento hay que decirle a la CPU, oye, mira, tú me enviaste una tarea de copiar cosas en disco, ya terminé. Una interrupción, como varios de ustedes están diciendo, una interrupción. Entonces, el DMA controller, cuando termina o cuando termina cierta cantidad de copia, en general es cuando termina un bloque de memoria, ya vamos a ver más adelante qué significa eso, pero sin pérdida de generalidad, digamos que cuando el DMA controller termina de hacer lo que le pidieron que haga, le va a enviar una interrupción a la CPU diciendo, flaco, mira, terminé, ¿ya? Y en ese momento la CPU le indica de vuelta al programa, oye, programa, ya está listo, terminaste de copiar las cosas, ¿ya? Y eso se conecta directamente con un concepto de los lenguajes de programación que es el de los callbacks, ¿ya? Que es cuando uno registra una función para que se ejecute cuando un evento ocurre, ¿ya? Como por ejemplo cuando un archivo termina de copiarse o cuando ciertas cosas terminan de bajarse de internet, ¿ya? Entonces eso se puede generar porque el controlador de DMA, que es el encargado de hacer la copia, le envió una interrupción a la CPU y la CPU a través del sistema operativo sabía a qué programa decirle, flaco, mira, acá terminé lo que tú querías que hiciera. ¿Ok? Entonces, el controlador de DMA es un dispositivo de input-output, tal cual como los otros, pero que a diferencia de los otros que pueden ser generales, este cumple una función súper particular, que es coordinar las copias de datos, ya, o de memoria, entre la memoria principal y dispositivos de input-output, ya, en cualquiera de los dos sentidos, y todo esto sin pasar a través de la CPU. La CPU se olvida de lo que está pasando a través del bus de direcciones y el bus de datos. ¿Ok? Eso significa que dado que más de un dispositivo por, entre comillas, voluntad propia va a ocupar estos buses, que tiene que haber un ente que va a arbitrar el uso de estos buses, ¿ya? Y eso sí corre por cuenta del chipset, ¿ya? Algún dispositivo dice, oye, quiero ocupar el bus de datos, ya a ver, ponte la cola, ya, puedes ocuparlo ahora. Y ahí lo va a ocupar, ¿ok? Eso va más allá de lo que vemos en este curso, pero conceptualmente se trabaja de esa manera, ¿ok? Julio pregunta en el chat, ¿el sistema de RQ que vimos antes sigue en juego acá? Sí, de hecho, un par de diapos más voy a poner un diagrama con la arquitectura completa, incluyendo controlador de DMA, etcétera. Ya, así que sigue corriendo tal cual, solo que por temas de espacio del diagrama, no conecto este DMA controller al controlador de interrupciones, ¿ya? Y potencialmente es porque el DMA controller tiene un controlador de interrupciones propio. ¿Ok? Eso también pueden ver un poquitito en los apuntes, pero también va a depender de cómo el fabricante decida configurarlo. Rodrigo pregunta qué velocidad de transmisión de info tienen esos buses. Eh, a ver, este es un diagrama súper simplificado porque estoy poniendo un solo bus de comunicación de datos y uno de direcciones, ¿ya? En la práctica existen múltiples, existen buses, pueden ser específicos entre CPU y memoria, o entre CPU y GPU, o entre memoria y GPU, etcétera. Pueden existir otras arquitecturas en que se tengan buses de alta velocidad generales que conectan todo. Hay de todo, Rodrigo, no hay solo un esquema, ha ido cambiando con el tiempo. Durante mucho tiempo primó el esquema del frontside bus, que era el bus entre CPU y memoria, que era el más rápido de todos, y después a partir de ese salían otros buses, etcétera. Pero a esta altura eso ya no tiene mucho sentido porque la CPU se conecta tanto con la memoria como con la GPU. Entonces ha habido que actualizar las arquitecturas. Pero estamos hablando de velocidades de decenas o incluso a veces centenas de gigas por segundo, ¿ya? Un buen ejercicio que uno puede hacer es una pantalla en 4K refrescándose a 60 cuadros por segundo,
¿ya? Cada píxel con 4 bytes de color, RGB y alfa para la transparencia, y hagan el cálculo de cuánta memoria se necesita transferir ahí, ¿ya? Y eso es solo lo que tiene que soportar el cable que va hacia la pantalla, ¿ya? Y es por eso que si uno quiere hacer 4K en 30 cuadros o 4K en 60 o llegar a 8K, necesita estándares de cable distintos a lo que se tiene ahora. HDMI 2.1 o no me acuerdo, creo que 2.1 o DisplayPort 1.2, no me acuerdo exactamente los números, pero se necesitan cables más caros, ¿ya? Y más avanzados para poder transferir eso, y eso es para afuera, o sea, por dentro la velocidad es muchísimo mayor, ¿ok? Em, Déjame preguntar si la GPU usa esto normalmente. ¿Ocupa el DMA controller? Sí, solo que es un DMA controller específico para la GPU, ¿ya? La GPU ha pasado de ser un dispositivo de nicho a algo fundamental para todo, ¿ya? Por lo tanto, tiene sus aspectos especializados. Pero a nivel conceptual, sí, también ocupa un controlador de DMA, que es el que se encarga de transferir la memoria o los datos entre memoria principal y el dispositivo en un sentido en realidad. ¿Ya? Aunque en realidad ahora podría ser para otro sentido porque uno ocupa la GPU no solo para ver cosas en la pantalla, sino para cómputo. ¿Ya? Entonces una vez que está listo el cómputo en la memoria de la GPU, uno lo trae a la CPU. ¿Ok? Ya, entonces, este controlador de DMA que va a tener, si lo comparamos con los otros dispositivos de input-output, tiene lo mismo de comando, el registro de comando y registro de estado, ¿ya? Tiene además un registro de dirección de origen y otro de dirección de destino, ¿ya? O sea, dónde va a empezar la transferencia y dónde va a terminar. Y esto de acá esconde de cierta manera algo muy relevante, ¿ya? Si mi controlador de DMA tiene registro de dirección de origen y dirección de destino, esto me está implicando directamente que los dispositivos que pueden ocupar, que desean ocupar DMA, tienen que estar mapeados a memoria. Tienen que estar memory mapped. ¿Ya? Un dispositivo que quiere ocupar el DMA no puede estar mapeado por puertos. ¿Por qué? Porque los registros de acá del dispositivo van a entender direcciones de memoria. ¿Ya? Y para que entienda direcciones de memoria, estas direcciones tienen que estar mapeadas a memoria. ¿Ya? El DMA no conoce sobre puertos. ¿Ya? Por lo tanto, un dispositivo que requiera alta transferencia de datos tiene que estar mapeado por mapeo de memoria y no a través de puertos. ¿Ok? Eso es como una especie de corolario de este hecho que los registros manejen direcciones de origen y destino. Si yo quisiera que se ocupe el esquema de puertos, aparte de complicar la parte de hardware, yo tendría que especificarle al controlador de DMA cuáles de las direcciones son puertos y cuáles son direcciones de memoria. ¿Ok? Aparte de eso, el controlador de DMA tiene un contador de palabras que le indica cuántas palabras tiene aún que transferir entre dispositivo y memoria o viceversa. Eso significa que cada vez que se va haciendo la transferencia de una palabra, este contador va disminuyendo en 1 y una vez que llega a 0 se le genera la interrupción a la CPU. ¿Ya? Y además tiene un buffer de almacenamiento temporal en el caso que las velocidades entre un dispositivo y otro sean muy disímiles, ¿ya? O sea, si la GPU es mucho más rápida que mi disco duro, o la memoria es mucho más rápida que mi disco duro, ¿ya? O la GPU es más lenta que mi memoria, yo voy a tener un cierto buffer de almacenamiento temporal para que esta diferencia de velocidad no termine afectando el sistema completo. ¿Ok? Y finalmente, como esto ya es un computador dentro del dispositivo, voy a tener una unidad de control que se va a encargar de orquestar la ejecución del programa. ¿Ok? Por lo tanto, y acá para que les explote la cabeza un poco más, este controlador de DMA va a tener sus propias instrucciones, por lo tanto su propia ISA, opcodes, etc. ¿Ya? Lo siento, pero así son los computadores en la actualidad. Jerry pregunta en el chat, profe, ¿eso de los cables será lo que influye en ser más sensibles a señales externas? En el caso de los cables, sí, hay de eso, pero los cables tienen la ventaja que uno los puede cubrir en todo el plástico o goma que uno quiera para hacerlos más robustos,
¿ya? Uno podría meterlo en una jaula de Faraday eventualmente para evitar cualquier influencia externa. Pero eso se hace más complicado dentro de un computador, en que no podéis, no sé, cubrir con goma un cablecito, ¿ya? Por lo tanto, ahí el tema del ruido interno entre los distintos caminos que hay en un computador es terrible, terrible. La otra vez leí un artículo de que tratar de entender la señal en dentro de un computador es casi como escuchar un susurro al lado de una explosión de una bomba atómica. ¿Ya? De verdad se requieren algoritmos súper complejos de procesamiento de señales para que esto funcione bien. Entonces es un tema principalmente más interno que externo. Externo también podría ser, es menos probable porque uno puede blindar los cables, pero siempre puede ocurrir, ¿ya? Y también depende cómo voy a estar transfiriendo la información. Si lo hago mediante impulsos ópticos, como en un cable de fibra, ahí se hace más importante aún, ¿ya? Porque cualquier fotón que se meta puede alterar la comunicación, ¿ok? Rodrigo pregunta, ¿esto es debido a la gran frecuencia de señales o del ruido? Sí, sí, principalmente a la gran velocidad es el ruido que se genera, el ruido electromagnético es altísimo. Y además de eso, hay otra cosa que es que cuando los cables están hablo de los cables, pero en el fondo las líneas de comunicación dentro de una CPU están tan pegadas, ¿ya? La radiación o el ruido que está generando cada uno de esos puede afectar al otro porque está demasiado pegado, ¿ya? Y por temas de miniaturización yo, chuta, tengo todo pegado dentro de esto. Entonces, es por un lado la velocidad, porque mientras más rápido, más poder consumo, más energía, y por lo tanto más ruido voy a generar, ya sea térmico o inducción, etcétera. Em, y además está el tema de la cercanía. Estas dos cosas influyen. Entonces, por eso no es para nada trivial esto de la miniaturización, etcétera. Nosotros acá en este curso lo vemos con diagramas bonitos y útiles, etcétera, pero internamente es sumamente complicado. Y muchas veces uno, o más que muchas veces, uno siempre recurre a eh, programas o herramientas de síntesis de hardware, que uno le entrega el diagrama y esto solo agarra el hardware y lo escribe. ¿Ya? Vamos a ver un poco, va a depender del tiempo, cuánto, pero vamos a ver sobre eso bien al final del curso, que va a venir a cubrir un poco la materia que ustedes veían en el proyecto del curso, ¿ya? Sobre VHDL o Verilog o el lenguaje que terminemos viendo para construir CPUs, computadores, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, para terminar la última diapo de esto, tenemos acá un esquema, un diagrama de una arquitectura ya von Neumann con un computador que tiene memory mapped input-output, interrupciones y un DMA. ¿Ya? Aquí en realidad faltaría la señal para este controlador de interrupciones, ¿ya? Pero asumamos que está ahí o podríamos asumir que tiene una directa con la CPU, etcétera, ¿ya? Pero no es muy complicado de asumir eso cuando uno entiende cómo funciona esto, ¿ok? Entonces acá vemos que los dispositivos se comunican a través de este controlador. Tengo el bus con la memoria y este controlador de MA me permite, dado que también participa del bus de direcciones y del bus de datos, le permite, perdón, participar de toda la transferencia de memoria. ¿Ya? Uno acá también podría agregar el port input-output con el IO flag acá que les había mencionado, pero para que esto no parezca una ensalada de cables de nuevo, lo dejo así. ¿Ok? Pero uno eventualmente puede hacerlo. Ya, dudas sobre esta parte antes de pasar a la parte de materia general o de dudas de la tarea. No sé si alguien tiene alguna consulta de esto. Nada al parecer. Ya, perfecto. Entonces, con esto cerramos completamente la materia de esta unidad, ya de los capítulos 3 y 4, que partió con arquitecturas de computadores y terminó con dispositivos de input-output. Como les mencioné varias veces, esta última materia que vimos hoy no entra directamente en la tarea, ¿ya? Uno siempre puede sacar ideas de esto, pero no entra directamente, pero sí eventualmente con
alto nivel de certeza vamos a ocupar estas cosas en las tareas que vienen más adelante, de una u otra manera. ¿Ok? Eso, por lo tanto, el tiempo que queda hoy, ya estos 25 minutos, más toda la clase del jueves, la vamos a dedicar a dudas, ya sea de materia o de la tarea. ¿Ok? Así que se los dejo avisado ahora. Va a ser muy similar a como lo hicimos con la tarea 1 y yo espero que avancemos al mismo ritmo, tal que la tarea 3 y la tarea 4 tengamos lo mismo, ya que la última semana sea principalmente para solucionar, para pasar pedacitos pequeños de materia que hayan quedado pendientes y luego responder dudas ya sea de materia o de la tarea. ¿Ya? Entonces abro el micrófono, el chat a las preguntas que tengan. Gonzalo, tú levantaste la mano primero. Sí, hola. Tengo un par de dudas sobre la pregunta 1A ¿Ya? que me surgieron hablando, o sea, discutiéndola el otro día aquí mismo en clase, Ujú. que se habló de la opción de trabajar la memoria del computador básico como, Ujú. o sea, que mantenga palabras de 8 bits. Ya. Y una de las opciones que se discutió fue que los primeros 8 bits se rellenen de ceros. Sí. Pero frente a eso como que me queda la duda. Si es que yo ya trabajo con los primeros 8 bits ceros, o sea, tengo 16 bits, pero los primeros son de ceros, entonces no voy a como estar borrando cosas cada vez que yo guardo 8 bits, o sea, porque voy a sobreescribir algo con puros ceros. Eh, O ya. Ya. No, no, lo único que preguntar es Entiendo. o se puede como poner alguna señal de control en la memoria que diga como si es que quiero escribir 8 o 16, pero eso no lo sabría hacer y no sé Está si es que es permitido. importante o no. Tú podrías hacerlo. Ahora, el tema de sobreescribir, yo les digo, para que tengan tranquilidad, no es tanto una responsabilidad de la arquitectura, sino más bien es del programa. ¿Ya? Entonces, si tú estás ocupando una memoria con palabras de 8 bits, ¿ok? Y quieres escribir en bloques de 16 cada vez, ¿cachai? Bueno, en la especificación se tendrá que hacer de esa manera y el programador que trabaje con el sistema va a tener que estar pendiente de que eso puede eventualmente sobreescribir las cosas. ¿Ya? Entonces no es un mayor problema. Em, Quizá uno podría, para evitar eso, quizá uno podría implementar un esquema en que cuando la variable es de 8 bits, por ejemplo, ¿ya? Y tú puedes conocer eso porque tú al hacer la transferencia indicas desde dónde estás transfiriendo, o sea, desde qué variable o de qué posición de memoria, ¿ya? ¿Qué registro en realidad? Em, entonces, tú podrías hacer que se ocupe una de las dos direcciones de memoria para escribir nomás, ¿ya? O sea, partes de la misma, pero escribes en una de las dos. Tú podrías eventualmente hacer eso. No es necesario que construyas ese dispositivo o esa pieza tú ahora, porque sabemos que se puede escribir, ya se puede construir. Entonces, no es mayor problema. Ahora, mi recomendación no digo que sea más fácil o no, pero creo que es más fácil conceptualmente de visualizarlo, es que las escrituras sean ya sea de 8 o 16 bits, ¿ya? Y que cuando yo vaya a escribir algo de 16 bits, me tome dos ciclos, ¿ya? Y cuando tengo que escribir algo de 8, me tome un ciclo. Y el tema de la sobreescritura, si es que eventualmente puede escribir, bueno, es problema del programador que no se fijó bien dónde iba a escribir. ¿Ya? O sea, si un programador puso una variable en la posición 1 de memoria y después tú transfieres una variable de 16 bits a partir de la dirección 0, bueno, mala suerte con lo que estaba antes, no es mayor problema. Ah, ya, entonces no es problema como con lo que se quería hacer. O sea, es que ya lo tengo como no por dos ciclos, como que entiendo que Ujú. eso es mucho más lógico, pero entonces no es problema desde el punto de vista de lo que nos quieren preguntar. No, para nada. No, porque es Ya, un tema de perfecto. la programación. O sea, sobre escritura, salvo que
tú estés perdiendo... A ver, cuando uno pone algo en la memoria, tiene que asumir que es posible perderlo, ¿ya? Por mal uso propio, ¿ya? El tema sería con los registros, ¿cachai? Que ahí sería distinto, pero en este caso no tiene nada que ver, o sea, tú Claro. por copiar a memoria no vas a perder nada un registro de acuerdo con lo que me dijiste, así que no hay problema. Ya, perfecto. Y lo otro que iba a preguntar, que yo creo que ya, o sea, que era como si es que me debería preocupar de ciertas cosas, pero yo creo que como por la forma en que lo estamos conversando me tinca que no, Ujú. que era como si me debería preocupar si que estoy trabajando con segundo 8 bits de puro cero, entonces si me debería preocupar del flag, o sea, el carry y el flag, y también del shift left, porque a fin de cuentas, eh, como que no sé, o sea, no sé, si que estoy trabajando con 8 bits, como que en verdad debiese funcionar distinto, si no me equivoco, como que Claro. el flag va a ser otro. Claro, mira, va a depender cómo lo implementas, ¿ya? Si sigues ocupando la ALU, la ALU de 8 bits así tal cual, claro, cuando hagáis shift se te va a complicar porque vais a tener que pasar de los primeros 8 bits a los segundos 8 bits y eso podrías eventualmente solucionarlo por software, pero es más fácil hacerlo por hardware, ¿ya? Pero en general no es algo de lo que me preocupe mucho cuando esta señal de carry se genere en la transferencia de un carry de los primeros a los segundos 8 bits, ¿ya? Lo que tiene que seguir cumpliéndose es que cuando hay un carry que exceda la precisión o el espacio del dato completo, ahí sí se genere, ¿ya? O sea, si tú tenías una variable de 8 bits y hay un carry que sale de los 8 bits, sí, ahí hay señal de carry para arriba, y si tenía una variable de 16 y excede esto de los 16 bits, ahí hay un carry para arriba, ¿ya? Pero si tú estás representando algo de 16 como 2 de 8, ¿ya? Y haces primero el shift de los primeros 8 y ahí hay un carry, si sube o no la señal me da un poco lo mismo, lo importante es que ocurra en el caso último. Es que es al revés, porque, o sea, porque si tengo una ALU de 16 bits, Ujú. pero solo quiero trabajar con 8, Ahí mi tenéis que ALU va a encargarte. recibir, me tengo que encargar, Sí, ahí tenéis ya, que encargarte, pero eso, y acá spoiler o hint, es súper simple. O sea, le das a la ALU capacidad de trabajar con números de 8 o 16 bits, ¿cachai? Y tienes un cable que va del bit 9, de algún registro interno. Y si ese registro está con un 1, tenéis un carry de 8 bits, alguna cosa así. O duplicáis internamente la ALU que trabaje con partes de 8 y partes de 16 bits y hay una señal de control que le indica cuál tiene que ocupar. Y eso uno puede hacerlo porque en el assembly las instrucciones uno va a poder extraer si es que está trabajando con números de 8 y 16 bits. Entonces, siempre puedes hacerlo, pero en ese caso sí tienes que preocuparte, que de acuerdo a la precisión del número, sí se generen las señales adecuadas. ya, perfecto. Y Profe, lo del cable, lo del noveno cable, Ujú. eso es algo que yo lo tendría que explicar nomás, no es que Sí, algo que se no, vaya a ver en la microarquitectura. sí, no es necesario, sería más complicado diagramarlo, así que lo explicáis, no hay problema con eso. Ya, perfecto. profe, Muchas gracias, una pregunta profe. respecto a eso. Ajá, Eso mismo. dime. Cuando estamos trabajando la ALU con 16.8, no se podría, por ejemplo, decir que se siempre traje con 16 bits. Y en el caso que fuera, por ejemplo, de 8, los primeros 8 bits más significativos serían puro 0. Entonces, después, cuando queráis obtener el resultado, te quedáis con los últimos 8. ¿Querían cómo guardarlo? Sí, siempre y cuando tú guardes lo que corresponde. O sea, si tú dices que vas a trabajar con 8 bits y eso lo vas a guardar, por ponerlo, pensando en la arquitectura x86 en BL, tú no quieres que porque internamente manejas 16 bits, eso también sobrescriba BH, ¿ya? Ya. Entonces no hay problema en manejar todo internamente en 16 bits, siempre y cuando uno las transferencias de ese tipo a los registros, cuando uno le especifique una posición, sobrescriba lo otro. En los registros, en las memorias es un poquitito distinto y no hay mayor problema. Y aprovechando, sé que hay alguien antes, pido perdón que haya levantado la mano, pero rápidamente, cuando yo quiero guardar la información, por ejemplo, en este caso que fueran 16 bits Ujú. en memoria, podría poner, por ejemplo, que el data in sean 16 bits y según una señal,
me guarde los primeros, como al final subo una señal, me guarda los primeros 8 o si no me guarda los 16 como en 2 palabras. Sí, perfecto, no hay ningún Ujú. problema. De hecho, yo les Ah, ya. recomiendo que se basen en eso. O sea, no, no piensen que la pega de inferir si son 8 o 16 es casi algo de un oráculo. No, ustedes tienen una señal de control que la pueden sacar. De hecho, piensen que con distintas instrucciones, por ejemplo, el call, tenemos señal de control o no que haga cierta cosa. Uno puede hacer eso. O sea, si yo sé que una instrucción trabaja, y esto yo lo defino, esta instrucción trabaja con números de 16 bits. ¿Por qué? Porque puedo reconocer que la variable es de 16 bits. O yo especifico de alguna manera el contenido, ya, pues entonces voy a tener una señal, puedo tener una señal de control que me indica eso, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Gracias. Súper, de nada. Ya, Vicente, tú seguí ahí en la lista de preguntas. Sí, gracias, profe. Mis preguntas son dos preguntas en verdad, sobre la pregunta 3. Ujú, La primera es la pregunta A, que me hablan de que el coprocesador debe ser controlado a través de Memory Map IO y Port IO, sí, y eso es como que debe dar como soporte a que pueda usar cualquiera de ambas comunicaciones, ¿verdad? exacto. O sea, yo, Como yo podría una de las dos. potencialmente, o sea, yo podría ocupar ya sea una de las dos u ocupar las dos, ¿ya? No simultáneamente. O sea, no es como, ya te mando algunas cosas por aquí y otras cosas por acá simultáneamente, sino que la idea es, ya, ok, yo lo voy a ocupar como memory map input output y en esta otra ocasión lo voy a ocupar como port input output, ¿ya? Pero tiene que tener soporte para los dos. Ya, perfecto. Y lo otro, como sobre el formato, que para el código Assembly se pide un archivo .txt, Ujú. pero el ejemplo que nos subió José Manuel, como que el Assembly usaba, creo que era arquitectura x86 en un archivo Ah, .asm, ya, y pero ahí no, como ya. que cambiaba un poco la sintaxis, entonces Sí, como que no, no se no sé. preocupen tanto. El punto ASM, en el fondo es la extensión nomás. Ustedes cumplan con la sintaxis que definimos siempre del computador básico, más las nuevas de in y out que van a ocupar para el port input-output, ¿ya? Pero que sea punto .asm es la extensión. Ustedes pueden tenerlo en punto .txt y no hay ningún problema, ¿ya? Em, Ahora, lo otro es que, ¿cómo se llama esto? La 3 es una pregunta individual y autocontenida, en el sentido de que nosotros no vamos a ocupar archivos externos de prueba para evaluar lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Entonces, no se preocupen de repente de, mira que el formato es un poquitito distinto, que quizás no va a entender lo que escribí, no se preocupen. Todo lo vamos a probar de acuerdo a lo que ustedes pusieron, ¿ya? Así que si a ustedes les funcionó con el emulador, haciendo las cosas correctas, eso está bien, no se preocupen. Ya, perfecto. Y otra cosa que ahora, como cuando trato de correr el emulador con esta nueva versión, como que me sale como un error. No sé si eso da lo mismo para términos, o sea, como para la interfaz gráfica del emulador. No sé si eso como da lo mismo como para términos de esta pregunta, al probar como el archivo assembly, se puede hacer como directamente como desde el main como de mis módulos, por así decirlo. Esta Em, versión del emulador no tiene interfaz gráfica. En la wiki hay una página que se llama Guía de Uso. Ahí está explicado todo en detalle cómo se usa. Ustedes tienen que hacer un punto .py donde importen el labcb, que es el emulador en sí, importar el config, setear la configuración que quieran, instanciar el labcb, y ahí le pueden cargar el programa, le pueden cargar la ISO y demás. Ya, perfecto. Muchas gracias. de nada. Em, ya, viene Rodrigo, está con la mano levantada. Ya, muchas gracias, profe. Pregunta muy corta. ¿Se puede citar en la tarea? Obviamente no la pregunta entera, pero por Ujú. ejemplo, un pedazo de código. ¿En cuál estáis pensando en particular? En la 3. En la 3. Sí, ahora,
A ver, sí, no, a ver, no hay problema en citar código, no hay mayor problema, pero ¿estáis pensando en citar código de los apuntes o código externo de algún lado, algo Código así? externo. Em, ya, sí, o sea, no tengo mayor problema mientras no sea código que solucione todo. Ah, no, una En parte general, entera. si es un pequeño snippet de código que hace alguna función latera, alguna cosa así, no hay mayor problema mientras que claramente especificado de dónde lo sacaste y por qué lo sacaste de ahí, etcétera, no hay problema, ¿no? Fíjate que no hay drama con eso, no hay problema. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Ya, Vicente, sigues tú. Tengo dos preguntas, profesor. Dime. En la primera, en la 3A, Ujú. no me queda claro bien cómo se tiene que trabajar con el half precision. Ya, Cómo hay que pasarle bien los números. Como son 16 bits, hay que ujú, pasarle, supongo, 8 y 8. claro. Pero, ¿cómo tiene que ser el número? ¿Sí? ¿Con ese estándar? ¿O hay que pasarle dos números enteros y el resultado, cómo guardarlo? Como que tengo A ver, duda lo en que eso. pasa es que una cosa va a ser la codificación y otra cosa el cómo lo vea el dispositivo, o sea, la CPU en este caso. ¿Ya? Entonces, dado que este módulo ya soporta números de 16 bits de IEEE 754 Half Precision, ¿ya? Y que todas las operaciones relevantes de manipulación de estos números las vas a hacer a través de este dispositivo, ¿ya? Porque lo otro que tienes que hacer ¿cómo se llama esto? Perdón, almacenar las cosas. Y al almacenar tú no vayas a modificar, ¿ya? Entonces, te da un poco lo mismo como esté codificado, ¿ya? En tu código Python, claro, vas a tener que manejar el half precision, ¿ya? Eh, pero eso podéis ocupar todas las librerías que queráis para manejar half precision, no hay problema, ¿ya? Pero desde el punto de vista del assembly, tú no tienes que preocuparte del half precision porque eso lo maneja el dispositivo, ¿ya? Entonces ahora, para los 16 bits, claro, tú vas a tener que almacenar en dos palabras de memoria y decidir en qué orden se los pasas, etcétera, ¿ya? Pero eso es parte de la decisión tuya, si va a ser Little Endian o Big Endian, etcétera. Pero la idea es que siempre sea consistente a lo largo de las preguntas. Pero no te preocupes de sobremanera con el IEEE 754 Half porque el programa en Assembly no se tiene que encargar de manipular eso, ¿ya? Y lo hace de manera transparente para ti el dispositivo. Ok, tú en el dispositivo tienes que hacerlo con 754 Half, pero podéis ocupar todas las librerías que queráis al respecto. Ya, perfecto. Entonces, si es que el resultado nos lo tira con esta codificación, Ujú. nosotros tenemos que separar probablemente entonces en 8 y 8 para dárselo para guardarlo en memoria. Claro, exactamente, en 8 y 8 y también internamente, porque tú vayas a leer de la cinta, vas a eventualmente leer palabra por palabra y tienes que entregarle los primeros 8 bits, después los segundos 8 bits al dispositivo también, ¿cachai? Tú tienes que encargarte de esa interacción, pero no de la manipulación. La manipulación IEEE 754 half la hace el dispositivo. Ya. O sea, como que no van a tener como significado esos números, Nada. porque cuando se juntan, ahí recién. Exacto. De hecho, para ti, tú, desde el punto de vista del assembly, para ti podría ser cualquier dato de 16 bits. Da absolutamente lo mismo. Ya, perfecto. Y la segunda pregunta era con respecto a la 1B, Ujú. que es la que nos piden que sea las instrucciones con K homogénea, Argumentos, cada claro. argumento. Yo tengo como el problema de que si elijo un K, no sé, igual a 2 o 3 o 4, Ujú. la instrucción red o cualquiera que necesite más argumentos, van a quedar como inservibles esos argumentos. Entonces no sé si eso es válido o hay que hacer algo con esos argumentos. Ya, es súper buena la pregunta. Yo creo que muchos tienen la misma duda. A ver, hay dos opciones. Una, decir, mira, sabéis que no supe qué hacer con red, ¿ya? Porque red, tal cual como está, no veo cómo adaptarla, ¿ya? Entonces, eso en el fondo, mira, las limitaciones de esta transformación es que red es una instrucción que se mantiene en otro formato, tiene otro formato, por lo tanto no es 100% homogénea la solución y de ahí nosotros evaluaremos eso de acuerdo a sus méritos.
¿cachai? Eso es una opción. Que no es que esté malo, sino que, ok, esa es la limitación de la transformación. Lo otro es pensarlo de manera distinta, es decir, bueno, si es que red no tengo cómo transformarlo, quizá, y acá de nuevo hint, spoiler, como quieran, quizá no conviene tener una instrucción que haga explícitamente red, sino que lo que voy a hacer es generar el mismo comportamiento de red, pero ocupando otra instrucción, ¿ya? Y eso está completamente bien, no hay ningún problema que lo hagas así, ¿ya? Entonces, tienes esas dos posibilidades para hacerlo, ambas son razonables. En la primera, seguramente no tendrías el puntaje entero, a menos que nadie logre tener una arquitectura de instrucciones 100% homogénea, ¿ya? En ese caso, lógicamente, no evaluaríamos de acuerdo a los méritos de cada una, pero en general uno debiese poder hacer esto de, yo tengo, ok, red así tal cual no me sirve, porque no puedo ponerle cada argumento, quizá voy a ocupar otra instrucción, ¿ya? Que acuérdense que acá ustedes pueden transformar la arquitectura como quieran, ya aquí de verdad es completamente abierto. Pueden partir del computador básico y después terminar en cualquier cosa, ¿ya? Entonces pueden ocupar otra instrucción que manipule las cosas que eventualmente manipularía red, ¿ya? Pero sin que esa instrucción se llame red, puede ser otra cosa. Ya, perfecto. Gracias. Ahí me queda un poco más claro. Bacán, bacán. Profe, Espérate que Rafaela tenía la mano levantada. Profe, tengo la duda en la 2B, si Ujú. podemos asumir que las instrucciones que nos entreguen tienen algún formato en términos como de los espacios entre, por ejemplo, los argumentos y esas Sí, cosas, o tenemos que... completamente. No, asuman todo lo que quieran de comodidad. En el fondo, tal cual como acá está en el enunciado, ya hay un espacio acá entre el def y la subrutina, una coma, después espacio al lado, etcétera. No, aquí, a ver, mi opinión a grandes rasgos es que hay cierto manejo de strings de robustez que uno siempre debiese estar acostumbrado a hacerlo. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, el foco de esta pregunta no es el manejo de string, por lo tanto, eso tiene menor importancia. ¿Ya? Y tercero, aquí le estamos diciendo que ese es el formato que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, no se preocupen de sobremanera por cosas medias alambicadas con el string, vamos a mantener las cosas con mayúsculas que corresponden, etc. Ahora, de nuevo, mi opinión es que uno, ciertas cosas por robustez debiese estar ya familiarizado con hacerlo. Yo entiendo que en avanzada les dan como caja con eso. Uno puede tener la opinión de si es correcto o no hacerlo así, eso se lo guarda uno para sí mismo, pero acá no vamos a estar buscando pillarlos con eso. Y si de repente hay algo en que ustedes asumieron cierta cosa y los strings que nosotros pusimos no eran tan así y les aparece mala nota, después la recorrección se arreglará y nosotros cambiaremos un poco la sintaxis para que se adecue a lo de usted. O sea, acá no vamos a quitarle puntaje a nadie porque varió un poco la sintaxis de lo que ellos creían, salvo que sea una sintaxis completamente distinta, pues, o sea, en vez de ocupar def, que ocuparon definir, ya, eso decía un error, ¿ya? Pero cosas triviales no se preocupen, no se calientan la cabeza con eso. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Ya, Jerry, tú sigues, que tienes la mano arriba. Ya no tiene la mano arriba, Jerry. Ya. ¿Alguien más que tenga dudas? Y de nuevo Jerry la mano arriba, ahí sí. Y ahora la mano abajo, ¿qué pasa? Ya, Jerry, dale. Hablo y no pasa nada, chuta. Ya, o sea, estáis muteado, lo que veo acá. Desmuteate y ve si ahí te funciona. Y si no te funciona, yo te desmuteo. No, yo creo que yo... Ahí está. Sí, ahí sí, ahí. Está muteado, por eso no se escucha nada. Problema con el sistema. ¿Qué? Se me fue. Ya. Es que en la 2B, podría pasar que existan dos red y por algún compare o algo así. Sí, ustedes dentro de una subrutina potencialmente podrían tener dos redes, ¿ya? No es un caso típico, es un caso más o menos típico cuando uno escribe un programa en Python, ¿ya?
particularmente en recursión uno podría tener. No es tan típico cuando uno lo hace en una subrutina, pero podría pasar. No es que vayamos a poner todos los tests que van a tener esa cuestión, pero ustedes debiesen manejar el caso de múltiples reds y no es tan complicado en el fondo. Tiene que ver con los labels a donde uno puede ir, ¿ya? Ahora, no vamos a tener llamadas o subrutinas intercaladas, ¿ya? O sea, si hay red y uno hace el tracking para atrás, ese red va a corresponder a el último def que se hizo, ¿ya? Pero ojo que uno tiene que reconocer cuando un red es el último de un def, ¿ya? Y después hay un red que corresponde a otro código, ¿ya? Y ahí uno tiene que basarse en los labels, ¿ya? Si entre medio hay un label que viene de otro lado, ¿ya? Que puede ser llegado a ese label de otro lado, ese red no corresponde a la subrutina y corresponde a otra cosa. ¿Ok? Ahí uno tiene que fijarse. Pero no es un caso tan complicado, ¿ya? En el fondo, uno tiene que ver si el label más cercano viene llamado desde afuera. Nosotros no vamos a hacer la ordinariedad en programación, que es llamar una subrutina a la mala, que en el fondo, en vez de hacer el call, ir a hacer un jump a un label dentro de la subrutina. Eso tampoco lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si ustedes detectan que puede haber un jump a un label que ustedes creen que va dentro de la subrutina, eso significa que ese label ya no forma parte de la subrutina, ¿ya? Y quiero también que asuman que el código con que vamos a evaluar es razonable, o sea, no vamos a pillarlo con cosas raras, ¿ya? No hay problema. Pablo dice, ¿por qué habría otro red en ese caso? Por ejemplo, yo podría tener algo de recursión, ¿ya? Podría tener un típico... Chuta, ya está medio gordo el lápiz. Denme un segundo. Ya, ahí está mejor. Yo podría tener un if, cierta condición, y acá hago un return en un programa, y acá pongo un return ya 2 en el programa, y aquí podría tener un else, y aquí pongo otro tipo de return 3, ¿ya? Y después eso, cuando uno lo pasa al assembly, uno también podría tener algo por el estilo. Y en ese caso, ambos returns son parte del mismo def, ¿ya? O sea, en el fondo yo podría tener, imagínense este caso acá que es algún lenguaje más de alto nivel, yo podría tenerlo en assembly, podría decir, hacer algún compare, ¿ya? Hacer algún jump con algo, y si es que no hago el jump, entonces acá voy a poner move a x3 y después el red correspondiente, ¿ya? Con algún n acá que sea pensando en el standard call, ¿ya? Y acá voy a poner el label de este jump, voy a poner jump a L1, lo voy a poner, ¿ya? Y aquí está el label L1 y voy a poner move a x, 2 y voy a poner de nuevo mi red n, ¿ya? Entonces yo podría tener un código así. Lógicamente uno siempre podría rehacer este código para que tuviera un solo red, ¿ya? Pero si el código de la subrutina tiene más de un red, se fijan, este red también corresponde al eventual def de la subrutina que está más arriba. Y este de acá también, ¿ya? Entonces ustedes tienen que manejar eso. Pero lo que yo les mencionaba antes es que no es tan complicado manejarlo, porque cuando yo hago el tracking hacia atrás, no quiero ocupar la palabra tracking porque no es eso, yo me voy a dar cuenta de que este red corresponde a este def, ¿ya? Y este red de acá también va a corresponder a ese def, ¿ya? Porque no van a haber labels, ¿ya? Entre medio que sean llamados de otra parte del código, ¿ok? Aquí le estoy dando un hit y un spoiler gigantesco, ¿ya? O sea, haciendo un spoiler gigantesco y dándole un hint gigantesco. Si los labels que están entre medio del red y el def son todos internos a la subrutina, ¿ya? Entonces esa red es de la subrutina. Si hay un label que es externo, o sea, que está siendo llamado desde otro lado, entonces esa red no corresponde a la subrutina. Así de simple uno puede verificar ese caso. Así que es algo que debiesen manejar, pero que no es tan complicado. No sé si les quedó ahí más claro ese punto.
Sí, gracias, profe. Ya, bacán. Ya, a ver, ya nos pasamos el tiempo, yo voy a seguir contestando un par de preguntas más y dame un segundo, y los que tengan que irse, váyanse, esto va a quedar grabado y subido, así que no hay problema. Ya, dale. Cuando mencionaron lo de las variables locales, solo para estar seguro, no las manejamos, o sea, todo ese espacio de memoria fue. Sí, o sea, eso lo maneja la rutina internamente, no tienen que preocuparse ustedes. O sea, si la subrutina, perdón, internamente, acá, perdón, lo desordenado, ¿ya? Por acá, digamos, hace sub sp,2, ¿ya? La subrutina es la encargada de más adelante a poner el add sp,2. No se tienen que preocupar ustedes dentro de la automatización del x86++, ¿ya? Es responsabilidad de la subrutina. Si la subrutina no lo hace o lo hace mal, bueno, problema de la subrutina. Ya, súper, gracias. De nada. Ya, Gonzalo, dale tú. Sí, no, lo único que quería preguntar es que me quedó la duda de lo que respondieron antes sobre la 1B y quería saber si es que yo puedo implementar era el tema de como que el red no tuviera parámetros. Y yo quería saber si es que puedo modificar mi red, que no funcione exactamente igual como funcionaba antes, pero que ahora haga algo. O sea, como, no sé, que retorne y como que yo le diga dónde retornar, pero obviamente el usuario, el programador lo va a ocupar como ocupaba red antes, que dándole el retorno que va a estar guardado en cierta parte, que él va a saber. ¿Eso es válido o estoy...? No, está bien, está bien. Mientras no sean parámetros completamente inútiles, por ejemplo, no, esto va a ser siempre 0, porque no, eso tampoco necesariamente está mal. Porque si tú vas a ocupar una instrucción que, por ejemplo, vas a emular el red con otra instrucción, pero para emular el red eso significa que uno de los parámetros tiene que ser 0, eso está perfectamente bien. Pero si tú dices, mira, voy a hacer el red con un nuevo red que va a llevar 5 argumentos y todos van a ser 0, eso está mal, ¿cachai? Así que lo que tú mencionáis está bien, calza sin ningún problema. Ya, perfecto, gracias. De nada. Catalina, dale tú, porfa. Ya, que me quedó una duda de la 1B cuando dijo esto de que, por ejemplo, podríamos en el fondo como emular el red con otra instrucción, cualquier otra. Sí. No sé si como que uno puede como inventar una instrucción que no existe o tiene que ser como una instrucción existente que ya como vimos así, onda add, sub o cosas. Tú puedes inventar. Si es una instrucción que tiene sentido y que va a ser ocupada, no hay ningún problema en que inventes. Si la limitante es que no puedes crear una instrucción cuyos parámetros siempre van a ser 0 porque estáis tratando de cumplir el K. Nada más que eso, no hay problema. Fuera de eso no hay problema. Ya, buenísimo, gracias. De nada. Benjamín, dale, por favor. Hola, profe, ¿podría por favor explicar de nuevo qué es lo que era el punto RON o cómo se ve? Pero está especificado en la wiki, lo que es el punto RON. En el fondo es el archivo donde ustedes van a especificar la comunicación con el dispositivo, los puertos o el mapeo de memoria, cuáles van a ocupar, etcétera. ¿Ya? Es esencialmente esa especificación. Y está descrito en la wiki. Ahí José Manuel puso el link en el chat. Así que yo creo que de todas maneras vas a poder sacar más detalles de ahí de lo que te pueda decir yo. Ya, súper, muchas gracias. De nada. Ya, y la última pregunta, Diego, porfa. Hola, profe. Me quedó una duda respecto al red, porque, por ejemplo, hay instrucciones donde, por ejemplo, inc b, que uno como que, por ejemplo, podría sacarle la b porque en realidad como que no tiene tanto sentido que esté si es que inc solo se puede usar con b. Como que me pasa lo mismo con red, porque yo ahora como lo tengo es que modifiqué cierta parte de la microarquitectura para que pudiera realizarse en un ciclo y como que con el parámetro hago referencia a eso. Pero en realidad como que no es muy relevante porque obvio que solo hay un red, entonces no entiendo si es que lo que estoy haciendo es considerado como que añado un parámetro, un argumento que le agrega valor o no a la instrucción. No sé. Entiendo. Lo que tenéis que pensar es si es que el que no existiera ese argumento en esta nueva instrucción haría que la instrucción funcionase igual. ¿Ya?
Si la instrucción no funcionase, no funciona con eso en realidad, está bien poner el argumento, ¿cachai? O sea, tú estás transformando el funcionamiento. Pongámonos en un caso, tú en vez de ocupar el red, ahora ocupas un sub, por inventar, ¿cachai? Y para poder emular el comportamiento del red, tú necesitas que algún parámetro del sub sea tal cosa, ¿ya? Ok, eso está bien. Lo otro, que todas las instrucciones tengan K argumentos, no significa que el primer argumento o el tercero siempre tenga que significar tal cosa, ¿ya? En muchas sí va a ser así, pero en otras no va a ser así, ¿ya? Entonces, tú ahí tienes libertad para jugar, ¿ya? Lo importante es que el argumento no sea descartable. ¿Y a qué voy con eso? Por ejemplo, si no hacen el red con 2 parámetros, 3 parámetros, y todos son 0, chuta, eso de verdad no te aporta nada, ¿ya? Entonces ahí tenéis que ver cuán importante es en el funcionamiento del red esto del parámetro extra, o los Es que parámetros extra. técnicamente es como cero importante porque como solo hay un red, yo puedo definir el red como, no sé si se entiende, como la instrucción sin argumentos, por ejemplo. Claro, pero es que tú podrías de alguna manera forzar a que eso sea importante, ¿cachai? O sea, el red no requiere parámetros porque se guarda en el stack la dirección de retorno, ¿cachai? Pero si no se guarda en el stack, tú tenés que ponerla en el red, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, si bien ahí uno podría decir, pero está medio forzado, ok, pero si no funciona la cuestión, ¿cachai? Y eso es distinto a poner puro cero. Ya entiendo como esa solución y entiendo la solución más o menos que dijo antes, lo de la otra forma de hacerlo, pero no lo hice de ninguna de las dos, entonces por eso estoy como medio pillado, yo creo. Ya, mira, si queréis, mándame un mail a mí o al mail del curso, cosa que no sea tanto, que podáis explicarte mejor y que no sea tanto spoiler o hint para el resto. Ya, muchas gracias. Súper, de nada. Voy a contestar lo de Felipe y después lo de Vicente, y de ahí voy a pasar por el chat y de ahí voy a cerrar. Entonces, Felipe, tú tienes la Hola, mano. profe, ¿me escucha? Sí, ¿me Sí, escucha? perfecto. Sí. Ya, genial. No, no sé, le quería preguntar como de forma muy ingenua, en el fondo, si era posible dar un poquito más de tiempo, porque yo, por ejemplo, quedé muy calzado, sobre todo con la pregunta 3, porque el emulador salió hace una semana, no estoy diciendo que salió tarde ni mucho menos, pero como que me sentí un poco como, no sabía mucho qué hacer, porque... Claro, has requerido más tiempo para acostumbrarte. Sí, claro, no es tan intuitivo jugar como el primer emulador, porque, bueno, no tiene interfaz gráfica, como que, no sé, quizás como que nosotros ocupamos el emulador en clase, el primero, digamos, y como que, no sé, lo vimos con usted, y realmente como que para mí ha sido muy complejo entrar como a picar, como dirían los maestros, claro. el emulador. Entonces, no sé, he estado muy como corto de los tiempos, y yo entiendo que como que en el curso se da como la posibilidad de tener días extra o días de gracia, pero siento como que, no sé, lo he escuchado de otros compañeros también, pero nada, como preguntarle o si se podía evaluar la posibilidad nomás. Sí, lo vamos a evaluar, lo vamos a discutir. Vamos a verlo con el resto del cuerpo docente, porque el cambiar o meter más días de gracia o cambiar la fecha, etcétera, cambia hartas cosas para adelante, las fechas de entrega de las correcciones, etcétera. Así que tenemos que verlo. Yo recuerdo que les mencioné cuando estábamos más o menos en esta fecha comparativa, pero para la tarea 2, la última semana, que eventualmente íbamos a discutir la posibilidad de que hubiese más días de gracia para más adelante, y eso sigue en pie. Así que lo vamos a ver, no se preocupen, y con esto dejo tranquilo a los que también lo habían escrito en el chat. Así que sí, lo vamos a ver, no les aseguro que sí, ¿ya? Pero es un tema que vamos a considerar, sin duda. Vale, profe, muchas gracias. Se pasó. De nada. Ya, y la última pregunta de Vicente, si no me equivoco. Hola, profe. Es cortito igual, como en base a lo que dijo Diego antes de respecto a los red. Una solución posible podría ser, por ejemplo, como que modifique la arquitectura de mi computador y como que haga algo y cierto argumento en particular, no sé, cuando n igual 0, hace lo mismo que con el computador básico, pero cuando n es como otra cosa, como que hace algo distinto. Pucha, en verdad esto es como más o menos pensando en la arquitectura
DST de call, por ejemplo, del X86. Como que emular un poco ese comportamiento del red N. Sí, no hay problema con lo que mencionas. O sea, que para que funcione el red tal cual como antes le ponís 0 y que funcione de otra manera, quizá una funcionalidad nueva que sí tenga sentido, ¿cachai? Tú podrías hacerlo, está bien, no hay ningún problema con eso. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Ya, voy a contestar la última pregunta que está en el chat de Ian, que dice, no entiendo bien el formato en que va a estar el input de la pregunta 2B, una lista con las líneas de código x86 como elemento. Ah, ya. Buena pregunta. En realidad esto es sumamente abierto, ¿ya? Uno podría pensar que nosotros de partida, esto vamos a meternos en su código, ver cómo lo hicieron y meterles código así, ¿ya? Simplifíquense la vida y piensen, por ejemplo, que puede ser vamos a obedecer lo que aparece en las issues, ¿ya? Pero puede ser una lista con las líneas, podría eventualmente, no digo que vaya a ser así, que sea un archivo TXT simple, no se compliquen, ¿ya? Básense en lo que aparece en las issues, lo vamos a revisar ahora, pero va a ser así, si, como dice Pablo en la issue, si dijeron que era una lista con líneas, es así, no hay ningún problema, no se compliquen. Y ya, Jerry, lo último que tú todavía estás con la mano arriba. Sí, disculpe. En el X86 podría haber algo sin argumentos y sería el caso como con paréntesis sin nada, o sería como lo antiguo. Paréntesis, ya, da un poco lo mismo, como ustedes elijan. O sea, no los vamos a pillar por eso. Yo pensaría, por estándar, que es paréntesis vacío, ¿cachai? Tal cual como uno llama una función, pero si alguien asume que es de la otra manera, no hay problema. No nos vamos a complicar con eso. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, lo último, lo que indica Pablo, si para las próximas tareas podrían dar archivo de prueba, es que va a depender de la pregunta. Ya hay preguntas en que no es necesario el archivo de prueba porque todo es autocontenido y desarrollado por ustedes. Otras en que efectivamente puede ser, otras en que basta con lo del enunciado, va a depender. Y ahí también nosotros estamos súper abiertos al feedback que nos entreguen sobre, oye, mira, creemos que acá se necesita alguna especificación más de prueba, porque, o sea, del archivo, porque quizá al momento de hacer el enunciado no consideramos esa parte. ¿ya? Así que va a depender del ejercicio, de las tareas, y siempre es importante que nos entreguen el feedback, porque perfectamente se nos puede haber ido a nosotros algún caso. ¿Ok? Eso, cerremos por ahí, ya nos pasamos en 20 minutos. Como les mencioné, voy a subir todo esto al syllabus, o sea, al video, y voy a poner el link en el syllabus lo antes posible. Entonces nos vemos el jueves con la siguiente sesión de preguntas. Y eso, pues, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor, gracias. Chao, chao, nos vemos. De nada.